Hola a todos los escuchantes, los audio lectores, ¿sí? Hace varios días que no publico. Estaba con un problemita en la voz, ¿sí? Que estaba tomada, tuve con afonía incluso. Y es muy interesante porque el capítulo que estamos por comenzar, capítulo 15, habla del proceso por el cual nos enfermamos y por el cual también sostenemos la salud, ¿no? Por el otro lado. Y recuerdo muy bien que un día antes de quedarme sin voz, tuve una situación muy bonita, realmente muy agradable, donde me pedían si estaba dispuesta a tomar una responsabilidad más grande de la que tenía hasta ese momento. Y el primer flash así que me agarró fue de miedo. Fue decir, ay, ¿será que daré para poder responder a esto? ¿Lo podría hacer bien? Digamos, toda esa revolución ahí en un segundo. eh, y me di cuenta y pude calmarme, pero también se cruzaron ahí un par de pensamientos de decir, ay, tengo que contestar, no tengo voz, tengo que contestar. Y un día después estaba sin voz. Así que, bueno, también tomé frío y esas cosas, pero sabemos que si no hubiera estado la emoción, el pensamiento, seguramente no me habría causado nada el frío, ¿no? Bueno, todavía no me he recuperado del todo de la voz, pero bueno, es suficiente como para poder volver a leer. Así que, queridos, buena lectura. Capítulo 15. Del bloque energético a la enfermedad física. Subtítulo: Dimensión de la energía y la conciencia. Observándonos a nosotros mismos desde una perspectiva más amplia que antes, podemos ver que somos mucho más que cuerpos físicos. Estamos compuestos de capas superpuestas de energía y conciencia. Podemos sentirlo interiormente. En este capítulo se ofrece una descripción gráfica y clara de nuestra autoexperiencia con los sentimientos y pensamientos. Nuestra chispa interna de divinidad existe en un plano de la realidad y la conciencia avanzada mucho más elevado que el de nuestra conciencia cotidiana. Somos una conciencia más elevada en la misma medida en que somos nuestra conciencia cotidiana. Se puede explorar esta conciencia más elevada en la práctica. Una vez que se ha encontrado, deja de constituir una sorpresa. Uno tiene la sensación de que lo ha sabido siempre. Nuestra chispa divina tiene una sabiduría suprema. Podemos utilizarla para que nos guíe en nuestra vida cotidiana, nuestro crecimiento y nuestro desarrollo. Como el aura es el medio a través del cual nuestros impulsos creativos se precipitan desde nuestras realidades más elevadas a la realidad física, podemos utilizar el campo aural para enviar a nuestra conciencia de vuelta hacia arriba, en vibración, a través de sus capas, hasta penetrar en la realidad del yo Dios. Para lograrlo, necesitamos conocer más específicamente la forma en que transmiten estos impulsos creativos, capa por capa, al interior de nuestro mundo físico para ayudarnos a crear nuestra experiencia vital cotidiana. Consideremos primero, una vez más, qué es exactamente el aura. Es mucho más que un medio o un campo. Es la vida misma. Cada capa es un cuerpo, tan real, vivo y activo como nuestro cuerpo físico. Cada cuerpo existe en una realidad consciente que en cierto modo es igual y distinta a la realidad física. En cierto sentido, cada capa es un mundo en sí misma, pero estos mundos se interconectan y existen sumergidos dentro del mismo espacio en el que experimentamos nuestra realidad física. La figura 15.1 muestra los planos de la realidad en la que existimos y que se relacionan con cada uno de los cuerpos o capas aurales mostrados en el capítulo 7. El plano físico está compuesto por 4 niveles: el físico, el etéreo, el emocional y el mental. El plano astral es el puente entre el espiritual y el físico, y el espiritual está situado por encima y tiene gradaciones de iluminación en su interior. Como se ha dicho ya en el capítulo 7, en nuestros cuerpos espirituales tenemos ya 3 capas, por lo menos.
el nivel del patrón etéreo, el nivel celestial y el nivel del patrón cetérico. La creación o manifestación se produce cuando se transmite un concepto o una creencia desde su fuente en los niveles elevados, descendiendo hacia los niveles de realidad más densos hasta que se cristaliza en la realidad física. Creamos de acuerdo con nuestras creencias, y lo que está teniendo lugar en las capas inferiores afecta también naturalmente a las superiores. Para entender el proceso de creación de salud o enfermedad, veamos de nuevo con mayor atención cómo se manifiesta la conciencia en cada capa del campo aural. La figura 15.2 describe la forma en que se expresa la conciencia en cada capa aural y la afirmación que hace a aquella. A nivel físico, la conciencia adopta la forma del instinto, los reflejos y el funcionamiento automático de los órganos internos. En este caso, la conciencia afirma «existo». A nivel etéreo, la conciencia se expresa en términos de sensaciones, tales como el placer o el dolor físico. Las sensaciones desagradables, como el frío y el hambre, son señales de que se necesita algo para reequilibrar nuestra energía de manera que vuelva a fluir armónicamente. A nivel emocional, la conciencia se expresa en emociones y reacciones primarias básicas, tales como miedo, ira y amor. La mayoría de estas emociones están relacionadas con el yo. A nivel mental, la conciencia se expresa en términos de pensamiento racional. Este es el plano de la mente analítica lineal. A nivel astral, se expresa la conciencia como un conjunto de fuertes emociones que se extienden más allá del yo y del otro para abarcar a la humanidad. El plano astral, un mundo enteramente diferente, es en el que se produce el viaje astral, y de acuerdo con la descripción de las personas que lo han experimentado, dicho plano difiere del físico en lo siguiente. Los objetos tienen forma fluida e irradian luz en mayor medida que la reflejan, y para viajar, todo lo que se precisa es que uno se concentre en el lugar a donde desea ir y que se mantenga centrado en el mismo. La dirección cambia con el enfoque. En consecuencia, si se cambia se altera la dirección. El poder de concentración es muy importante en este plano. Las diferencias y similitudes entre los planos físico y astral no resultarán sorprendentes para un físico, ya que las leyes que gobiernan el plano astral se basarían en la ley natural que gobierna un medio de sustancia más fina, de energía más elevada y con vibraciones más rápidas. Estas leyes estarían relacionadas naturalmente con las que conocemos en nuestro mundo físico. Yo opino que nuestras leyes físicas son, en realidad, meros casos especiales de las leyes generales, las leyes cósmicas o universales que gobiernan el universo entero. En el plano espiritual hay todavía otro mundo con su propia realidad. Un mundo que, a juzgar por la limitada visión que tengo de él, me parece que es mucho más hermoso, lleno de luz y amoroso que el nuestro. En la quinta capa, el patrón etéreo, la conciencia, se expresa como una voluntad superior con la que deseamos que las cosas se hagan realidad mediante el poder de nombrarlas y definirlas. A nivel celestial, la conciencia se expresa en sentimientos superiores como el amor universal, es decir, como amor que va más allá de los seres humanos y los amigos, dentro de un amor universal, hacia toda la vida. En el séptimo nivel, la conciencia se expresa en conceptos más elevados de los sistemas de conocimiento o creencias. Aquí es donde el impulso creativo inicial empieza desde nuestro conocimiento, no un conocimiento simplemente lineal, sino integrado. La fuerza creativa primaria básica se inicia en el cuerpo espiritual más alto para desplazarse luego al interior del cuerpo astral. Desde otro punto de vista, se podría decir que las sustancias y energías más finas de los cuerpos espirituales inducen una resonancia armónica en el astral, que a su vez insufla una resonancia armónica en los tres cuerpos inferiores. Este proceso continúa en sentido descendente hasta introducirse en el nivel de frecuencia del cuerpo físico.
El fenómeno de la inducción armónica es el que se produce cuando se golpea un diapasón y el sonido hace vibrar otro que se encuentra en la misma habitación. Cada cuerpo expresa este impulso en términos de su realidad consciente a su propio nivel. Por ejemplo, un impulso creativo del espiritual se pasa al astral, será expresado en términos de sentimientos amplios. A medida que se desplaza hacia capas de frecuencia más baja, se expresará primero en términos de pensamiento, luego de sentimientos específicos y seguidamente de sensación física. Y a continuación, el cuerpo físico responderá de forma automática a través del sistema nervioso autónomo. Si lee un impulso positivo, se relajará. Si es negativo, se contraerá. Subtítulo: El proceso creativo de la salud. La salud se mantiene cuando la fuerza creativa que procede de la realidad espiritual humana se encausa de acuerdo con la ley universal o cósmica. Figura 15.3. Cuando el cuerpo etérico se alinea con una realidad espiritual superior, manifiesta el conocimiento divino de dicha realidad. La afirmación que se hace es: sé que soy uno con Dios. Es la experiencia de ser uno con el Creador, pero individualizado al mismo tiempo. Esta realidad induce entonces el sentimiento de amor universal en el cuerpo celestial. El sentimiento de ser uno con Dios crea a su vez una alineación de la voluntad individual en el patrón etéreo con la voluntad divina, lo que a su vez se expresa como amor hacia la humanidad en el nivel astral. La experiencia de amor por la humanidad influirá en la capa mental e informará las percepciones de la realidad en el cuerpo mental. Esta vibración en el cuerpo mental se transmite entonces por las leyes de la inducción armónica y la resonancia simpática hasta la materia y energía del cuerpo emocional, que se expresa entonces a sí mismo en forma de sentimientos. Si la percepción de la realidad concuerda con la ley cósmica, los sentimientos serán armoniosos y aceptados por la persona y se les permitirá fluir, no quedarán bloqueados. Este flujo se transmite entonces al interior del cuerpo etéreo, que responde con una armonía natural. El resultado es la aparición de agradables sensaciones corporales que promueven el metabolismo natural de la energía del campo energético universal. Esta energía es necesaria para nutrir el cuerpo etéreo y para mantener su estructura y su funcionamiento. También se mantiene el equilibrio natural de las energías del yin y el yang en el cuerpo etéreo. Con este equilibrio, la sensibilidad natural del cuerpo, que procede del flujo natural de sentimientos, conduce a una mayor conciencia de las sensaciones corporales, lo que a su vez lleva a seguir una dieta y un tipo de ejercicio apropiados. El saludable cuerpo etéreo apoya entonces y mantiene un cuerpo físico sano, en el que los sistemas químico y físico se mantienen equilibrados y funcionan con normalidad, perpetuando la salud física. Las energías de cada cuerpo de un sistema sano permanecen equilibradas y apoyan el equilibrio en otros cuerpos. Por tanto, se mantiene la salud, es decir, la salud atrae más salud. Subtítulo: El proceso dinámico de la enfermedad. En el sistema enfermo, figura 15.4, funciona el mismo proceso descendente. Sin embargo, después de que la fuerza creativa primaria se sale de la realidad espiritual humana, se deforma y actúa entonces contra la ley universal. Esta distorsión se produce cuando el impulso creativo primario empuja sobre un bloque energético o una deformación dentro del aura. Tan pronto como el impulso creativo primario se distorsiona de este modo en su camino hacia las capas de mayor densidad de los cuerpos aurales, se sigue deformando a medida que es transmitido hacia los niveles sucesivos. He llegado a ver distorsiones primarias a la altura de la séptima capa del aura, donde semejaban lágrimas o líneas de luz enredadas. Estas deformaciones espirituales siempre guardan relación con los sistemas de creencias adquiridos en esta vida o en otras y son por tanto kármicas. Yo considero el karma simplemente como una referencia vital
creada a partir de los sistemas de creencias que se han arrastrado de una vida a la siguiente hasta que se despejan y realinean con una realidad mayor. La deformidad de la séptima capa está relacionada con una distorsión en el sistema de creencias. Un ejemplo podría ser: me creo superior. Esta distorsión afecta a la capa celestial, bloqueando el amor celestial y deformándolo. Posiblemente la persona deseará ser superior. La luz a nivel celestial podría parecer muy débil, lo que afectará a la quinta capa del campo, que aparecerá deformada. La persona intentará ser superior. El nivel astral responderá con el deseo de serlo también, lo que dará lugar a la aparición de bloques o manchas oscuras de energía estancadas en el cuerpo astral. El cuerpo mental hará que la persona piense que es superior. Por fortuna, nadie puede engañarse todo el tiempo, por lo que tarde o temprano acude al pensamiento la idea contraria: no soy superior, debo ser inferior. Ello crea en la persona un estancamiento mental que también constituye una deformación de la estructura del cuerpo mental. Se produce una división de la fuerza vital en dos corrientes directamente opuestas y la persona cae en una división dualista. Otro ejemplo de este conflicto es: no puedo hacerlo, y sin embargo lo puedo hacer. Por tanto, tenemos un estancamiento mental en el cuerpo mental. Este estancamiento se expresa en forma de energía y vibraciones, y si el individuo no lo soluciona, puede llegar a convertirse en un tipo de pensamiento disociado y caer en la inconsciencia. Esto afectará al cuerpo emocional por medio de la vibración inducida descrita más arriba, y causará miedo debido a que la persona es incapaz de resolver el problema. Dicho miedo se deriva de la irrealidad, por lo que es inaceptable para la persona. En consecuencia, queda bloqueado y puede convertirse igualmente, transcurrido algún tiempo, en inconsciente. Como ya no existe un flujo libre de los sentimientos en el cuerpo emocional, donde aparecerán nuevas manchas oscuras de energía estancada o muy débil, esta interrupción se precipitará al cuerpo etéreo en forma de líneas de fuerza luminosa enmarañadas o desgarañadas. Teniendo en cuenta que sobre este conjunto de líneas de fuerza o estructura de rejilla crecen las células del cuerpo físico, a éste se transmitirán los problemas del cuerpo etéreo que lo harán enfermar. En nuestro ejemplo, figura 15.4, el miedo podría alterar el etéreo en el plexo solar, dando lugar a una sobrecarga de yin en esa área, si la persona es incapaz de resolver este dilema concreto. Si se deja que persista, la alteración provocará trastornos en el metabolismo de las energías químicas del cuerpo físico, lo que hará que los sistemas físicos se desequilibren y en su momento enfermen. En nuestro ejemplo, sobrecarga del yin en el plexo solar podría provocar un aumento de acidez estomacal susceptible de degenerar en úlceras. Así, las energías desequilibradas de los cuerpos superiores del sistema afectado se van transmitiendo progresivamente en descenso hacia los cuerpos inferiores hasta provocar la enfermedad en el cuerpo físico. La sensibilidad del sistema enfermo a las sensaciones corporales se ha reducido, y ello puede conducir a una falta de sensibilidad con respecto a las necesidades corporales, lo que se manifiesta, por ejemplo, en la adopción de una dieta inadecuada que puede crear un bloque negativo de realimentación de energías aún más desequilibradas. Cada cuerpo alterado o desequilibrado tiene un efecto perjudicial sobre su vecino superior inmediato. Esta enfermedad tiende a crear una mayor patología. Las observaciones que he realizado a través de la elevada percepción sensorial demuestran que en las capas del campo con números pares, la enfermedad adopta la forma de los bloques descritos anteriormente en este libro: infracargados, sobrecargados o con energía oscura obstruida. En las capas estructuradas del campo, la enfermedad adopta la forma de desfiguración, alteración o enmarañamiento. Puede que aparezcan orificios en la estructura en rejilla o en cualquiera de las capas de números impares del aura.
Los fármacos afectan enormemente al aura. He visto formas de energía oscura en el hígado producida por las medicinas ingeridas para curar enfermedades anteriores. Durante varios años, después de haberse curado supuestamente la hepatitis, deja un color amarillo anaranjado en el hígado. He visto la pintura radioopaca que se inyecta en la espina dorsal para diagnosticar una lesión 10 años después de haberse aplicado, aunque se supone que desaparece del cuerpo en 1 o 2 meses. La quimioterapia obstruye todo el campo aural, especialmente el hígado, con una energía de aspecto mucoso pardo verdoso. La radioterapia achicharra las capas estructuradas de dicho campo como si fueran una media de nylon quemada. La cirugía deja cicatrices en la primera capa del campo y en ocasiones en todas sus fases hasta la 7ª capa. Se pueden curar estas cicatrices, deformaciones y obstrucciones con el apoyo de la autocuración del cuerpo físico. Si se dejan deformadas, dicho campo tendrá muchas más dificultades para curarse a sí mismo. Después de extirparse un órgano, todavía es posible reconstruir el órgano etéreo que servirá para mantener la armonía en los cuerpos aurales situadas por encima del cuerpo físico. Imagino que algún día, con un conocimiento más amplio del campo aural y de la bioquímica, podremos hacer que los órganos extirpados vuelvan a crecer. Como los chakras son los puntos de máxima ingesta energética, constituyen puntos focales de equilibrio muy importantes dentro del sistema energético. Si un chakra está desequilibrado, el resultado será una enfermedad. Cuanto mayor sea su desequilibrio, más grave será la dolencia. Como se ha mostrado en el capítulo 8, figura 8.2, los chakras parecen torbellinos de energía formados por cierto número de conos espirales de energías más pequeños. Los chakras adultos están recubiertos por una pantalla protectora. En un sistema sano, dichos conos espirales giran rítmicamente, en sincronía con los demás, sorbiendo energía del CEU hacia el interior para que la utilice el cuerpo. Cada cono está sintonizado a una frecuencia específica que precisa el cuerpo para funcionar saludablemente. Sin embargo, en un sistema enfermo, estos torbellinos no trabajan sincronizados. Los conos energéticos espirales que los forman pueden ser rápidos o lentos, espasmódicos o ladeados. En ocasiones es posible observar fracturas en la pauta energética. Un cono espiral puede estar parcial o totalmente desplomado o invertido. Estas alteraciones se relacionan con alguna disfunción o patología del cuerpo físico en esa área. Por ejemplo, Schafika Karagula indicaba en Breakout of Creativity, no sé cómo se pronuncia, refiriéndose a un caso de alteración cerebral que uno de los torbellinos más pequeños del chakra de corona se derrumbaba en vez de mantenerse enhiesto, en una forma que la autora consideró normal. También la matriz situada dentro del cerebro del individuo mostraba huecos que la energía había saltado. Estos huecos de chispa correspondían a la parte del cerebro extirpada quirúrgicamente. En el caso del corazón roto, Jean-Pierre Racos informa haber observado alteraciones en los chakras cardíacos de pacientes afectados de angina de pecho o alguna otra enfermedad cardiovascular. En vez de ser torbellinos brillantes, girando a gran velocidad, los chakras parecían estar obstruidos con una sustancia oscura e inactiva. En la figura 15.5 aparecen algunos ejemplos específicos de mis observaciones sobre chakras desfigurados. El primero, figura 15.5a, muestra la configuración de cada una de las hernias de hiato que he estudiado. El chakra del plexo solar tiene 8 torbellinos más pequeños. El pequeño torbellino situado en el costado izquierdo del cuerpo, en el cuadrante superior izquierdo, parece un muelle que ha saltado. Esta configuración
aparece en todo el recorrido hasta la séptima capa del campo. En la figura 15.5b muestra cómo se ha estirado la punta de uno de los torbellinos más pequeños. He sido testigo de este proceso en muchos chakras. Aparece en el primero cuando se ha producido alguna lesión en el coxis. Si se ha sufrido algún trauma psicológico grave, donde aparece es en el chakra del plexo solar. Muchas veces se detecta como trauma posoperatorio en un chakra del área donde se ha realizado la intervención quirúrgica. La figura 15.5c representa un chakra obturado. Toda persona que ha sido sometida a una operación cardíaca muestra energía oscurecida en el chakra del corazón. Las 3 personas enfermas de SIDA que he observado tenían obturados el primero y el segundo chakra, y en ocasiones el campo completo, dependiendo del progreso de la enfermedad. Los pacientes enfermos de cáncer que he observado mostraban un chakra desgarrado, como el que se ve en la figura 15.5d. Una vez más, las configuraciones aquí relacionadas alcanzan hasta la séptima capa. Puede que un chakra aparezca desgarrado y, sin embargo, que el cáncer no aparezca en el cuerpo hasta 2 o más años después. La coraza protectora está totalmente desgarrada en este chakra. En enfermos graves de cáncer he visto rasgada la séptima capa desde los pies hasta el chakra 1, 2 y 3 en el interior del chakra cardíaco. La rasgadura de la séptima capa provoca una enorme pérdida de energía en el campo. Además, el paciente queda sujeto a todo tipo de influencias externas que lo afectan no solo en el aspecto psicológico, sino también en el físico. El campo es incapaz de repeler las energías no saludables que llegan para que el cuerpo las asimile. La figura 15.5e muestra un ejemplo en el que el chakra completo aparece desviado lateralmente. Lo he visto con frecuencia en el primer chakra, en los casos en que se ha conectado la energía al suelo, principalmente por una pierna, mientras que la otra es débil. Esto se suele asociar también con un coxis que ha quedado bloqueado por un lado. Estoy empezando a pensar que cada torbellino de un chakra aporta energía a un órgano específico. He observado que cada vez que se produce una alteración en el páncreas, ocurre otra en determinado torbellino situado en el lado izquierdo del chakra del plexo solar, justamente debajo del asociado con la hernia de hiato, mientras que si la molestia es en el hígado, el afectado es un torbellino distinto del mismo chakra que se encuentra cerca de dicho órgano. La figura 15.5f muestra una desfiguración producida a causa de un agotador maratón terapéutico realizado por una mujer. Después de pasar una semana realizando una terapia de grupo con su hijo drogadicto, esta mujer volvió a casa con un torbellino del chakra del plexo solar abierto en cuña. Estaba pálido, casi sin movimiento giratorio y carecía de pantalla protectora. Desde el momento en que conocí el problema, una semana después de la experiencia, logré reparar el aura antes de que se produjera algún daño adicional más difícil de solucionar. De no haberlo hecho así, es probable que la mujer hubiera llegado a padecer trastornos en el hígado, el órgano relacionado con el torbellino debilitado, o tal vez se lo hubiera curado por sí misma de algún modo. Se pueden producir otras configuraciones. Muchas de ellas, como se puede ver, son simples desalineaciones estructurales. He visto chakras literalmente arrancados al exterior, muy expandidos o con su tamaño muy reducido. Todos desembocarán en enfermedad en uno u otro momento y todos guardarán relación con una conciencia energética o expresión del sistema de creencias y de la experiencia del individuo, como se ha dicho antes. En otras palabras, la enfermedad en cualquier capa del campo hallará su expresión en ese nivel de conciencia, y cada expresión constituye alguna forma de dolor, sea físico, emocional, mental o espiritual. El dolor es el mecanismo incorporado que nos alerta para que corrijamos una situación. Llama nuestra atención sobre el hecho de que algo anda mal y nos obliga a tomar medidas al respecto.
Si no nos hemos escuchado antes, si seguimos sin dar importancia a lo que sabemos, que deseamos o necesitamos hacer, llegará el momento en que el dolor nos ayudará a realizarlo. El dolor nos enseña a pedir ayuda, y partiendo de tal premisa, ha de considerarse que la curación es una clave para la educación del alma. Subtítulo: Ejercicio para hallar el significado personal de su enfermedad. Las preguntas claves en este proceso de curación-educación son: ¿qué significa para mí la enfermedad? ¿Qué mensajes me envía mi cuerpo? ¿Cómo he olvidado quién soy? La enfermedad es una respuesta específica al interrogante: ¿en qué forma me sirve el dolor? Todos creamos enfermedad hasta cierto punto en nuestros cuerpos físicos. Si se rastrea la causa original, se observará que siempre se deriva del olvido de quiénes somos. Mientras sigamos creyendo que hemos de separarnos para individualizarnos, continuaremos creando enfermedad. Una vez más, volveremos directamente al lugar donde empezamos, la visión holística u holográfica del universo. Revisión del capítulo 15. ¿Qué relación existe entre la enfermedad psicosomática y el aura? 2. ¿Cuál es la causa básica de toda enfermedad desde el punto de vista del CEH? 3. Describa cómo se crea la enfermedad a través del campo energético humano. Subtítulo: Alimento para la mente. Dedique unos minutos a meditar cómo se puede estar produciendo el proceso patológico en su cuerpo. Descríbalo. ¿Cómo han dado forma a nuestras creencias, a nuestras experiencias y qué papel desempeña nuestro CEH en esta creación? Hasta aquí el capítulo 15.